Imagina que retrocedemos miles de años. Una mujer egipcia mezcla col en un cuenco de alabastro, mientras otra, en la India, traza dibujos con henna en las manos de una novia. En Grecia, alguien se unta el rostro con arcilla blanca, y en Japón se destilan flores para hacer agua de rosas. Y aunque parezca increíble, muchas de estas rutinas no se han perdido con el tiempo. Han sobrevivido imperios, modas y revoluciones. Hoy siguen vivas en nuestras estanterías, en nuestras manos y a veces, sin saberlo, en nuestros rostros. Porque la belleza tiene memoria. Y hoy vamos a descubrir algunos de sus secretos más antiguos que todavía usamos sin saber cuán antiguos son. Acompáñame en este viaje. Henna, el tinte de los milenios. La henna, también conocida como Lawsonia inermis, es una planta con poderes tintorios milenarios. Su uso está documentado desde hace más de 5.000 años. En las tumbas egipcias se han encontrado momias con el cabello teñido de un rojizo intenso, señal de que ya en el antiguo Egipto se utilizaba como tinte capilar y símbolo de pureza o protección. Pero la henna no era exclusiva de Egipto. Se extendió por el norte de África, Oriente Medio, la India y Asia Central. En muchos casos, el teñido del cabello con henna se consideraba un acto espiritual o ritual. En la cultura islámica, por ejemplo, teñirse el pelo con henna era una práctica recomendada por el profeta Mahoma. Y en la India, las mujeres la usaban no solo en la piel para el mehndi, sino también para fortalecer y colorear su melena. ¿Y cómo se usaba? La henna tiñe el cabello de manera natural al liberar un pigmento llamado Lawson, que se adhiere a la queratina del cabello como una especie de barniz. El proceso tradicional implicaba secar las hojas, pulverizarlas y mezclarlas con agua caliente, infusiones de té, café o incluso zumo de limón para activar el color. Se aplicaba sobre el cabello durante horas, a veces toda la noche, y el resultado es un tono cobrizo o rojizo intenso, dependiendo del color natural del cabello. La henna sigue más viva que nunca. En la actualidad se usa como alternativa natural a los tintes químicos, especialmente entre quienes buscan evitar amoníacos, peróxidos o ingredientes sintéticos. Se ha ganado un lugar en las peluquerías ecológicas y existen versiones comerciales más fáciles de aplicar, a menudo mezcladas con otras plantas tintorias como el índigo para lograr castaños y negros. Además, la henna no solo tiñe, fortalece el cabello, da brillo y volumen y puede ayudar a equilibrar el cuero cabelludo. Curiosidad moderna. Muchas personas descubren la henna tras sufrir alergias a tintes comerciales y aunque puede parecer una moda eco, en realidad es una tradición antiquísima que ha sabido enredarse literalmente en nuestros cabellos hasta hoy. Agua de rosas, el elixir de la juventud. El agua de rosas se obtiene de los pétalos de rosa mediante destilación. Su uso se remonta como mínimo al siglo X en Persia, actual Irán, donde se desarrolló la técnica de destilación por vapor. De hecho, se atribuye su invención al médico y alquimista persa Avicena, quien descubrió que al destilar pétalos de rosa se obtenía no solo un aceite esencial, sino también una fragante agua con propiedades cosméticas y medicinales. Desde allí se expandió a la India, el mundo árabe y el Imperio bizantino, convirtiéndose en un ingrediente codiciado tanto por su aroma como por sus efectos sobre la piel. En el mundo islámico se usaba para perfumar, para purificar y como símbolo de lujo espiritual. Y durante la Edad Media en Europa, el agua de rosas era uno de los productos más apreciados en las casas nobles y cortesanas. María Antonieta la usaba como tónico facial y también se empleaba en rituales de limpieza y belleza en los harenes otomanos. ¿Y cómo se usaba tradicionalmente? El agua de rosas se aplicaba como tónico, como perfume, en baños relajantes e incluso como ingrediente culinario o medicinal.
Se consideraba un calmante para pieles sensibles, una ayuda para cerrar los poros y un potente aliado contra el envejecimiento. Su perfume sutil pero persistente era un símbolo de elegancia y distinción. Además, se creía que el aroma de las rosas elevaba el ánimo y combatía la tristeza. No es casualidad que se usara tanto en rituales de belleza, como en funerales reales. En la actualidad, el agua de rosas ha resurgido con fuerza en el siglo XXI como parte de la cosmética natural. Se puede encontrar como tónico facial en farmacias, tiendas de cosmética ecológica y hasta supermercados. Marcas de alta gama como Chanel o Lancôme han incluido extracto de rosa en sus líneas antiedad, y marcas naturales como Heritage Store, Cadi o Melvita ofrecen agua de rosas pura, sin alcohol ni conservantes. Sus propiedades actuales más destacadas son tónico calmante para pieles sensibles o con rosácea, hidratante refrescante en formato spray ideal para el verano, calmante post-solar o tras tratamientos como la depilación, fijador de maquillaje suave, ingrediente en mascarillas caseras, mezclado con arcilla, por ejemplo. Curiosidad moderna. Algunas celebridades actuales como Gwyneth Paltrow o Miranda Kerr aseguran usar agua de rosas como parte de sus rutinas diarias. ¿Moda millennial? Más bien un clásico que ha vuelto a su sitio. Arcillas. Belleza que nace de la tierra. El uso cosmético y medicinal de la arcilla se remonta a las primeras civilizaciones. En el antiguo Egipto, tanto hombres como mujeres aplicaban arcillas del Nilo en el rostro y cuerpo para protegerse del sol, purificar la piel y tratar enfermedades cutáneas. Se han encontrado referencias en papiros médicos como el de Ebers, fechados en 1550 a.C., donde se recomiendan mezclas de arcilla con miel o leche. En Grecia y Roma, filósofos como Hipócrates y Dioscórides también hablaron de las virtudes medicinales de las arcillas. Se usaban para aliviar inflamaciones, curar heridas, absorber toxinas y embellecer la piel. Las termas romanas ofrecían baños de barro terapéutico, considerados un lujo y un tratamiento de salud. En la India, dentro del sistema ayurvédico, la arcilla se ha utilizado durante milenios no solo en mascarillas, sino también como parte de rituales de limpieza espiritual y energética. Entre los tipos de arcilla y cómo se usaban tradicionalmente encontramos arcilla verde, la más purificante, usada para absorber toxinas y equilibrar pieles grasas. Arcilla blanca o kaolín, más suave, ideal para pieles sensibles. Arcilla roja, rica en hierro, usada para revitalizar pieles apagadas. Rasoul, arcilla marroquí, originaria del Atlas, muy usada por las mujeres del Magreb para cuerpo, cabello y rostro en los hammam, baños tradicionales. En todas estas culturas, las arcillas se mezclaban con agua de rosas, leche, miel o aceites según el objetivo: limpieza, nutrición, curación. Y hoy en día, las arcillas siguen siendo un básico en la cosmética natural. Se comercializan en polvo o listas para usar y son frecuentes en mascarillas faciales, exfoliantes, envolturas corporales y champús sólidos. También han encontrado espacio en la cosmética de lujo, con marcas como Kiehl's, La Roche-Posay, Cartier o L'Oréal. Hoy en día se usan para limpiar profundamente el rostro en puntos negros, acné o piel grasa, suavizar la piel del cuerpo en envolturas tipo spa, revitalizar el cuero cabelludo y absorber exceso de grasa, sustituir champús comerciales en rutinas capilares sin sulfatos, por ejemplo, en el método Curly. Tip de belleza clásico y moderno: una mascarilla de arcilla con unas gotas de aceite de jojoba y agua de rosas limpia la piel sin resecarla. Un truco ancestral que podrías ver hoy mismo en TikTok. La mirada milenaria que sigue de moda. El uso del kohl se remonta al antiguo Egipto,
hace más de 5.000 años. Tanto hombres como mujeres, incluidos faraones como Tutankamón y reinas como Cleopatra, delineaban sus ojos con esta pasta negra o grisácea. Su uso no era solo estético, sino también ritual, terapéutico y protector. Se elaboraba con galena, que es sulfuro de plomo, mezclada con grasa animal, aceites o agua. Se aplicaba con un palito fino llamado mirwet, que se deslizaba por el borde interno del párpado. Además de realzar la mirada, se creía que el kohl protegía contra enfermedades oculares como el tracoma o infecciones. Reforzaba la visión, que era una idea común en textos médicos de la época, o actuaba como talismán contra el mal de ojo y los espíritus malignos. El uso del kohl se extendió rápidamente a Mesopotamia, Persia, la India y el mundo islámico, donde el surma o kayal sigue siendo habitual en muchas culturas. Kohl en el mundo moderno. Aunque ya no se prepara con galena por su toxicidad, el principio del kohl sigue vivo. Hoy en día, marcas como Guerlain, Dior, Kiko o Lakmé han lanzado productos inspirados en este cosmético milenario. Es un básico del maquillaje árabe del estilo Bollywood y también ha sido reinterpretado por íconos como Amy Winehouse, Sophia Loren o incluso estrellas pop modernas. Tip para un delineado perfecto: si eres de las que no hacen dos delineados iguales ni por casualidad, apunta este truquito. Haz el delineado como normalmente lo haces, es decir, asimétrico y desigual. Pero en vez de desesperarte, coge una toallita desmaquillante, dóblala en 4 partes y limpia el sobrante. Lista para la guerra. Aceites naturales. Belleza en estado puro. El uso de aceites vegetales en la belleza es tan antiguo como la civilización misma. En el antiguo Egipto, el aceite de moringa, el de castor y el de sésamo eran básicos en rituales cosméticos y funerarios. Se usaban para hidratar y suavizar la piel tras el baño, perfumar el cuerpo mezclados con esencias o proteger del sol y del viento del desierto. En la Grecia clásica, el aceite de oliva era el oro líquido por excelencia. Lo usaban atletas, filósofos y aristócratas como emoliente, limpiador y bálsamo reparador. Hipócrates lo recomendaba para casi todo. En la India antigua, los aceites, especialmente el de coco y el de sésamo, eran y siguen siendo esenciales en la medicina ayurvédica, tanto para masajes como para el cuidado del cabello. Hoy, los aceites vegetales han vuelto con fuerza, tras años en que fueron injustamente considerados grasientos o poco cosméticos. Ahora están en todas partes, desde spas de lujo hasta rutinas caseras. Si quieres pasarte al uso de aceites como alternativa hidratante, aquí te dejo algunos. Aceite de oliva, hidratante, antioxidante, rico en vitamina E, ideal para pieles secas, desmaquillar y dar brillo al cabello. Cleopatra ya lo usaba. Aceite de coco, muy usado en la India y el sudeste asiático. Nutre el cabello, suaviza la piel y actúa como antimicrobiano natural. Aceite de argán. Regenera, combate el envejecimiento y nutre intensamente. Muy usado en el Magreb desde hace siglos. Aceite de ricino fortalece cejas, pestañas y uñas. Ya se usaba en el antiguo Egipto. Aceite de almendras dulces, calmante, ideal para pieles sensibles y bebés. Muy utilizado en el Imperio Romano y en medicina árabe. Tip de belleza antiguo y moderno. Una mascarilla capilar con aceite de coco o de argán durante 30 minutos, o toda la noche si te atreves, transforma un cabello seco y sin vida en una melena brillante y sedosa. Y no hace falta ser una reina para probarlo. Entre arcillas y aromas, la belleza sigue. Desde que los faraones se perfumaban con aceites, hasta que nuestras abuelas se enjuagaban el pelo con infusión de romero, la belleza ha sido un puente entre generaciones, culturas y rituales. Compartir trucos de belleza y productos entre mujeres
ha mantenido hilos de comunicación entre generaciones y entre distintas civilizaciones. Y aquí estamos nosotras, en pleno siglo XXI, aplicándonos arcilla en la cara como una antigua griega, delineándonos los ojos como una faraona y oliendo el agua de rosas como si hubiéramos nacido en un harén de Estambul. ¿Moda? ¿Costumbre? ¿Herencia? Tal vez un poco de todo, pero lo cierto es que en este ritual eterno de cremas, esencias y potingues, seguimos conectadas con quienes nos precedieron. Así que la próxima vez que te embadurnes de aceite de argán o tintes el pelo con henna, recuerda, estás participando en una historia milenaria. Y de paso, luciendo fantástica mientras lo haces. ¿Y tú? ¿Qué truco de belleza ancestral sigues usando? Cuéntamelo en los comentarios, que aquí somos todas un poco alquimistas. Y no quiero irme sin dedicarle este vídeo a Estrella, que aunque lo esté pasando mal, sé que va a salir de esta, y aquí estaré para cogerle la mano en este viaje. Y si te ha gustado este paseo en el tiempo a través de los productos de belleza más milenarios y a la vez más modernos, ya sabes, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita para seguir al tanto de las historias más bellas, o al menos de las que más nos acercan a la belleza, porque aquí seguiremos buceando en el tiempo y viajando a los rincones más recónditos para descubrir que, a veces, para cuidarte, basta con un poco de barro y unas gotas de aceite. Nos vemos en el próximo capítulo.